Hermoso es el nombre de Jesucristo, majestuoso es tu nombre. No hay otro nombre más hermoso que el nombre de Jesús. El nombre en que toda rodilla se doblará, las que están en el cielo, las que están en la tierra, aún debajo de la tierra. Y estamos muy contentos, iglesia, porque Jesucristo vive, vive para siempre. Qué bueno poderles ver conectados. Saludos a todos los que están en casa. Eh, no sé cómo lo han pasado, no sé cómo han pasado el hecho de la cuarentena. No sé si ha sido un momento de esparcimiento dentro de la casa o si ha sido un momento de aislamiento, de que te sientes solo o de que estás muy bien acompañado junto a tu familia. Pero iglesia, es tiempo de aprovechar este tiempo con la familia. A veces decimos no tenemos tiempo y Dios nos ha dado un tiempo. Justo vamos a comenzar entonces con este tiempo de meditación en la palabra, de análisis, y no solamente de analizar la palabra, sino de buscar practicar la palabra, porque el Señor quiere no solamente que la escuchemos, sino que la pongamos en práctica. ¿Cómo has pasado la cuarentena? Te pregunto. Eh, ¿Qué ha hecho esto de ti? Muchos dicen que esta cuarentena va a sacar lo mejor de nosotros o lo peor de nosotros. Algunos están literalmente angustiados, preocupados y se sienten solos, como aislados. Pero una cosa es cuarentena y otra cosa es aislamiento. Es necesario que estemos en contacto, ¿verdad? Algunos no saben qué hacer con sus esposas, las esposas no saben qué hacer con los esposos, los padres no saben qué hacer con los niños. Lo cierto es que este es un tiempo de bendición, debes verlo así. Ahora, ¿cómo estás con la cuarentena? ¿Qué hiciste durante la Semana Santa? Si estuviéramos en tiempos normales, seguramente las playas estuvieran repletas, sobre todo en países más cálidos como Venezuela, como Brasil, sobre todo las playas del Río de Janeiro y esas partes por allí. Ahora, aquí se da el viaje hacia el sur o hacia el norte, pero nos tocó, y de hecho no solamente a nosotros, a nivel mundial, estar en casa, a la mayoría estar en casa. Y doy gracias a Dios que podemos reflexionar. Porque, ¿qué se hace en Semana Santa? No solamente viajar, no solamente ir a las playas o a las piscinas, también se come mucho. Se hacen unos dulces caseros, unos dulces de lechosa exquisitos. No sé si lo llegaste a hacer, pero eso no es precisamente la Semana Santa. La Semana Santa es recordar lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros, lo que Él padeció. Y no es que nos gusta el dolor, sino que a través del sacrificio de Él podemos valorar nuestra vida eterna. La sepultura de nuestro Señor Jesucristo y la resurrección. Hoy, domingo de resurrección, celebramos que Cristo está vivo y reina en nuestros corazones. Ahora, yo te quiero mostrar unas imágenes. Van a ver inicialmente una imagen de unas playas de Brasil, del Río de Janeiro. Parecen unos desiertos, literalmente. No hay absolutamente nada. Y tuvieron que ser un poco enfáticos con respecto a eso. ¿Por qué? Porque la gente, a pesar de la cuarentena, querían ir a las playas. Querían irse a bañar, querían irse al esparcimiento, al entretenimiento, no haciendo caso a qué, a las órdenes de los diferentes gobiernos. Y ahorita las playas, o desde hace semanas, están así. Ahora, paralelo a eso está sucediendo algo insólito, algo que solamente Dios permite. Y quiero que vean otra imagen donde están unas tortugas. Unas tortugas se llaman tortugas de Carey, que están en peligro de extinción. Casi que se erradican de nuestro planeta. No íbamos a ver más esta especie. Y las tortugas, esta y otros animales y otras especies, han aprovechado este desierto, esta soledad, este descanso de la tierra para procrearse. Y la semana pasada, personas que hacen mantenimiento en la playa pudieron ver que salieron 97 tortugas de Carey y salieron súper rápido de sus cáscaras y se fueron corriendo al mar, hermano. Qué bello milagro, qué acontecimiento tan hermoso, que en medio de quizás de nuestro sufrimiento, porque estamos en casa, muchos animales están disfrutando de la tierra, que también es de ellos. No solamente es de nosotros, es de ellos también. Y ellos están procreándose y damos gracias a Dios que en medio de esta crisis humana los animales pueden desarrollarse, incluso vivir mejor porque están descansando de nuestro maltrato. Y damos gracias a Dios que todo tiene un sentido. Ahora, vamos a seguir entonces con el tema antes de partir y le voy a decir,
te voy a rogar que le digas al que está a tu lado antes de partir. Quizás tienes a tu esposa, a tu hijo, a algún familiar o simplemente estás solo, pero es bueno que tú lo digas antes de partir. Y estamos viendo los acontecimientos antes de que el Señor Jesucristo partiera, muriera en la cruz y resucitara. Y vamos a hacer un breve repaso. En el domingo anterior vimos episodio 1 y en el episodio 1 vimos tres grandes cosas. Vimos que por primera vez Él anuncia su muerte. Por primera vez Él anuncia su muerte. ¿Y cuál fue la reacción? Pedro, que era tan volátil, que era un sanguíneo, y no se quedaba con las cosas internamente, agarró al Señor, lo tomó del grupo, lo puso aparte y lo puso, y dice la palabra que empezó a reconvenirlo, empezó como que a tratarlo de convencer de que no hiciera lo que pensaba hacer. ¿Y qué era lo que pensaba hacer? Entregarse en manos de los hombres pecadores, en los religiosos, exponerse para que fuera maltratado, para que fuera clavado en la cruz y por supuesto para que lo mataran. Entonces Pedro comienza a hablar con Jesús. Pedro tenía las mejores intenciones. Era su líder, era su maestro, una persona a quien amaba, a quien había tomado cariño. Y por supuesto nosotros no vamos a querer a que las personas a quien seguimos, a quien representan un liderazgo espiritual en nosotros y que son de influencia, los quieran matar. Ahora, Jesús no duda de las intenciones de Pedro, sin embargo le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres de tropiezo. Y eso a nosotros nos debe llamar a reflexión. A veces puede haber muy buena intención. Las cosas que tú puedes decir tienen muy buena intención como base, pero si van en contra de la voluntad de Dios, si van a ser de tropiezo, hermano, lamentablemente estamos siendo usados en ese momento por el adversario, por el enemigo de Jesús y de la obra del Señor. Y corrige a Pedro y establece las condiciones para poder seguirlo. ¿Y cuáles eran las condiciones? Nígate a ti mismo, y le tenía que decir a Pedro, y no solamente a Pedro, sino a todos los discípulos, y a nosotros también, que estamos escuchando la palabra de Dios, nígate a ti mismo, toma la cruz, tienes que ser cristiano, vas a sufrir por mi causa, y sígueme, no soltando la cruz. Tenemos que ir cargando esa cruz, no solamente de sufrimiento, sino que así como murió Jesucristo por nuestros pecados, nosotros también no vamos a morir por nuestros pecados. Vamos a morir porque naturalmente vamos a morir y tenemos que padecer, pero tenemos vida eterna en Jesucristo. Ese es el primer domingo que vemos allí, un breve repaso. Ahora, vamos a ir a Mateo capítulo 17, versículo 22, y vamos a ver este segundo episodio. Dice la palabra, Mateo 17, 22, dice, estando reunidos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de hombres. El versículo 23, lo matarán, pero al tercer día resucitará, y los discípulos se entristecieron mucho. Por segunda vez, el Señor Jesucristo vuelve a anunciar su muerte. Y dice la palabra que ellos se entristecieron. Es lógico, hermano. Cuando nosotros amamos a nuestras personas, imagínense que es su papá o su mamá, algún tío, algún familiar, un hermano mayor que te dice, bueno, yo tengo que partir, yo tengo que morir. Y la forma en que voy a morir no es muy alentadora, hermano. Ya Jesús había dicho en la forma en que iba a ser muerto, en la forma en que iba a padecer, había una profecía en Isaías 700 años antes, donde decía que el Hijo del Hombre iba a ser, el Hijo de Dios iba a ser desfigurado en la cruz, iba a ser muerto, iba a ser castigado por nuestros pecados, molido por nuestros pecados, y no era nada alentador. Ahora dice la palabra que ellos se entristecieron mucho, pero en esta oportunidad ya lo van como que aceptando un poco. ¿Por qué? Porque ya no vemos las reacciones de Pedro y no vemos las reacciones de otra persona tratando de impedir o de ser tropiezo ante Jesús, sino que ya comienza un proceso de aceptación. Entonces, vamos entonces, antes de partir, episodio 2. Episodio 2. Y lo primero que vamos a ver es que anuncia su muerte y resurrección por segunda vez. Y dice, voy a ser entregado, me van a matar, pero al tercer día voy a resucitar. Los discípulos, como cualquiera de nosotros, y no los juzgamos ni criticamos, cuando escuchamos una noticia así, voy a ser entregado, me van a matar, pero voy a resucitar, uno como que no escucha el final, sino que se centra en las primeras partes. Y fíjense que la palabra dice que ellos se entristecieron mucho. ¿Por qué? Porque en su mente estaba solamente el hecho de que
Jesús iba a ser entregado, iba a padecer en la cruz y lo iban a matar. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué no escuchaban la última parte? Voy a resucitar. Y esa es la parte más emocionante, esa es la parte gloriosa, esa es la parte extraordinaria. Ya Jesús había demostrado que él tenía el poder como hijo de Dios para levantar muertos y se lo demostró, por ejemplo, con Lázaro. Cuando le dijo, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió fuera. Después de 4 días de muertos, estaba descompuesto, hermano. Y él había dicho, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesucristo no solamente había dicho esas palabras, sino que había hecho realidad esas palabras. Y en esta segunda oportunidad, él está diciendo, sí, voy a ser entregado, me van a matar, voy a padecer mucho, pero voy a resucitar. Y sin embargo, ellos no se alegran. Ellos se están centrando es en el sufrimiento y en la muerte. Ahora, vamos a Juan 16:32. En esta oportunidad, Jesús está hablando de lo mismo acerca de sus últimos días en la tierra y le da un poco de más detalles. Dice, miren que la hora viene y ya está aquí, en que ustedes serán dispersados y cada uno se irá a su propia casa y a mí me dejarán solo. ¿Cuándo iba a ocurrir esto? Cuando iban a arrestar a Jesús en el monte de Getsemaní, ¿cierto? Sin embargo, miren la confianza que tenía el Señor Jesucristo en su Padre. Sin embargo, solo no estoy porque el Padre está conmigo. Y resulta que el Señor en el Getsemaní, ¿con quién se estaba comunicando? Con su Padre. Y él se sentía triste, sabía lo que iba a acontecer, conocía todas las cosas como Dios, pero como humano tenía que sufrir. Ahora, el hecho de que estaba triste no se sentía solo. Y hermano, yo te digo lo siguiente, quizás tú estás solo en tu casa, no tienes ningún familiar, no tienes a ninguna persona que te acompañe. Te digo, no estás solo, hermano. El Señor está contigo. Si tú has confesado a Cristo como Señor y Salvador, Él vive en ti, Él mora en ti, el Espíritu Santo de Dios está en tu vida y no te puedes sentir solo. Tienes que sentirte acompañado. Y mira lo que dice Jesús, dice, ustedes se van a dispersar. Ustedes van a salir a sus casas. Cuando a mí me arresten, ustedes van a salir a su casa y me van a dejar solo. Pero tranquilo, yo no estoy solo porque el Padre está conmigo. Fíjense la confianza que tiene el Señor Jesucristo. Y esa misma confianza tenemos que tener nosotros. Aunque pase lo que pase, aunque pase el coronavirus, aunque estemos en cuarentena, aunque mis hermanos, mis familiares, mis padres, aunque, qué sé yo, cualquier adversidad venga a mi vida, no podemos sentirnos solos. Y dice la palabra en el versículo 33, yo les he dicho estas cosas para que en mí haya paz. Yo les he dicho estas cosas para que en mí haya paz. ¿Qué cosas nos ha dicho el Señor para que nosotros tengamos paz? ¿Cómo llega la paz a nuestras vidas? Cuando nosotros recordamos las promesas de Jesús. Y mire, fíjense lo que dice acá. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. La otra versión dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Son momentos de crisis. No solamente en Chile, en Santiago de Chile. Son momentos de crisis a nivel mundial, hermano. A nivel mundial son momentos de crisis, son momentos de angustia, momentos de enfermedad y no podemos negar esta realidad. No podemos negarnos y decir, no, el mundo no está en crisis. Sí está en crisis. Y estamos en aflicción. La palabra le dice, en el mundo tendréis aflicciones. Estamos padeciendo una aflicción mundial. Pero ¿qué dice la palabra? Pero confiad, yo he vencido el mundo. Y el Señor Jesucristo en la cruz murió y venció la muerte, venció el pecado, venció nuestras enfermedades y venció toda circunstancia. Confiad, yo he vencido el mundo. Para reflexionar, ¿nos enfocamos en las malas noticias? ¿Nos enfocamos solamente en lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, en lo que está diciendo los canales de televisión, los noticieros, la cantidad de muertos? ¿O nos enfocamos en que Cristo nos dijo, en el mundo van a tener coronavirus, en el mundo van a tener otros tipos de pandemias, pero tranquilos, confiad, yo he vencido el mundo? ¿Olvidamos esa parte? Olvidamos que Jesús dijo, al tercer día voy a resucitar. Hermano, esto va a pasar. Piensa que pase dentro de un mes, siendo muy optimista, 2 meses. Algunos dicen que pronto es 5 meses. Dentro de 5 meses es posible que esto comience a pasar. El presidente Piñera de acá de Chile decía, bueno, ahora sí viene el pic, ahora sí vienen los montos altos. Y eso lo decían hace 2 o 3 semanas atrás.
Ahora sí viene la cantidad alta de contagiados. Bueno, hermanos, vendrá la cantidad alta, se irá a duplicar, triplicar o qué sé yo, pero confiad. Te he dicho estas cosas para que en mí halléis paz. ¿Dónde está la paz? Cuando recordamos las promesas del Señor Jesucristo. Muy bien, lo segundo que él dice, o lo que segundo que él demuestra en medio de todo eso es que Jesús demuestra su soberanía. Me llama mucho la atención que después que Jesús por segunda vez anuncia su muerte, su padecimiento, su muerte, su sepultura y resurrección, miren lo que pasa, muy interesante, en el versículo 24. Dice, cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Capernaum, ellos estaban en Galilea, se fueron a Capernaum, que son vecinos, los que cobraban el impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron, ¿su maestro no paga el impuesto del templo? Le hacen una pregunta. Imagínense esta escena, vienen todos los discípulos. Al parecer, y según los eruditos, dicen que quizás hubo una separación allí de los discípulos a un lado y quizás Jesús se fue a casa de Pedro y cuando van hacia casa de Pedro, los recaudadores de impuestos se acercan a Pedro. Y si no se acercaban a Pedro, seguramente Pedro se iba a acercar a ellos porque ustedes saben cómo es Pedro. Lo cierto es que ellos se acercan a Pedro y le hacen esta pregunta maliciosa. ¿Su maestro no paga el impuesto del templo? Ahora, los discípulos se van a un lado, Pedro está con los recaudadores de impuestos y Jesús al parecer entra en casa. A casa, es muy posible que a la casa de Pedro. Ahora, voy a dar algunos datos importantes acá. Cuando nos referimos al impuesto del templo, es un impuesto que los romanos permitían al pueblo de Israel recoger. Era un impuesto que les ayudaba a hacer todas las cosas del templo, el mantenimiento del templo o el sostenimiento del templo. Todo lo que eran las vestiduras de los sacerdotes, los sacrificios, algunas cosas que utilizaban los levitas porque ellos vivían de eso. Y era un impuesto obligatorio que todo israelí, todo judío tenía que pagar pasados los 20 años. Una vez que cumplía los 20 años, mayor de 20 años, tenía que pagar un impuesto anual. Este impuesto eran 2 dracmas o 2 días de trabajo. Y es como decir, supongamos que el día de trabajo acá en Chile son 10.000 pesos. Y el impuesto que yo debo pagar, el impuesto religioso que yo debo pagar para que la iglesia o el templo se mantenga, son 2 días de trabajo. Entonces, si mi día de trabajo son 10.000 pesos, suponiendo, yo tengo que pagar anualmente 20.000 pesos. Entonces, dice la palabra en el versículo 25, vamos a seguir leyendo. Si lo paga, respondió Pedro. Al entrar Pedro, entonces aquí hay un punto seguido. Imagínense esa escena. Vienen los recaudadores de impuestos, se encuentran con Pedro, Pedro entra en la casa, Jesús entra en la casa y él se queda conversando con ellos. Le hacen la pregunta y él responde por Jesús, si los paga. Ciertamente Pedro sabía que Jesucristo como hombre estaba cumpliendo todas las leyes, y como Jesús tenía más de 20 años, estaba pagando entonces este impuesto anual. Ahora, dice, respondió Pedro, al entrar Pedro en la casa, fíjense lo que dice acá, se adelantó Jesús a preguntarle, Jesús no estaba con Pedro al lado, no estaba presente en la conversación, él estaba dentro de la casa, sin embargo, como Jesucristo era 100% hombre, pero al mismo tiempo era Dios, conocía todas las cosas. Y Jesús se le adelanta, porque Pedro viene a hablarle de lo que había acontecido acá. Y dice, le cuenta como una especie de mini parábola, hermano. ¿Tú qué opinas, Simón? Lo llama por su otro nombre. Los reyes de la tierra, ¿a quiénes cobran tributos e impuestos? ¿A los suyos o a los demás? Entonces le pone una pregunta a Pedro. Cuando los reyes están reinando y tienen un gobierno allí, ¿a quiénes le cobran el impuesto? Los reyes. A los de afuera, no a los de adentro. Cuando dice a los suyos, no dice que le va a cobrar a sus familiares, no, porque el impuesto lo pagan los demás para mantenerlos a ellos, ¿cierto? Y Jesús le está diciendo, bueno, y si un pueblo conquista y se hace reyes o gobernantes de esa nación e imponen un impuesto, ¿a quién le van a cobrar? ¿A ellos mismos o a los conquistados, a los de afuera? Miren lo que contesta Pedro. A los demás, contestó Pedro. Entonces los suyos están exentos, le dijo Jesús. Entonces los hijos de los reyes, los familiares, los que son conquistadores, no pagan el impuesto, ¿cierto?
Entonces llegaron a esa conclusión. Él le hace una pregunta de una manera figurativa, como parábola, y Pedro capta lo que le quiere decir. Ahora, ¿qué le está diciendo Jesús con todo esto? Bueno, el templo supuestamente es para adorar a mi Padre y para adorarme a mí. ¿Cierto? Porque en el templo habitaba el Señor y los israelitas, los religiosos, iban al templo y si no estaban en el templo, se dirigían hacia el templo desde sus hogares para adorar al Padre, para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. El templo simbólicamente es la casa del Señor. Al ser la casa del Señor es la casa del Hijo también. Ahora, Jesús cuenta esta parábola a Pedro como queriéndole decir, bueno, ese templo que dicen ellos que es la casa de mi Padre, es también mi casa, porque yo soy el Hijo del Señor. Al mismo tiempo soy Dios, es mi casa. ¿Tengo que pagar yo el impuesto? Es como que los reyes de España cobraran el impuesto a sus hijos y a su linaje. No lo van a hacer, hermano. Y Jesús lo que le está dando a entender a Pedro es que él como hijo de Dios, como rey de reyes, como sustento de toda la tierra, como sustento porque él, todas las cosas fueron creadas por él y para él. Incluso ese templo hermoso estaba hecho por él. Él decía, yo no debería pagar este impuesto. Más bien deberían pagármelo a mí. Ahora dice la palabra, versículo 27. Pero para no escandalizar, en otra versión dice, para no ofenderles a esta gente, vete al lago y echa el anzuelo. Saca el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y dásela a ellos por mi impuesto y por el tuyo. Entonces aquí vemos que es una conversación cerrada entre Pedro y el Señor Jesucristo. No estaban los discípulos, no estaban otras personas en casa. Pedro quería informarle acerca de que los recaudadores de impuestos querían cobrarle y habían insinuado que Jesús no pagaba los impuestos y Jesús cumplía con toda la ley terrenal. Y Jesús se le adelanta y le muestra su omnisciencia, su soberanía le va a mostrar en este momento con un milagro extraordinario. Y es asombroso lo que iba a pasar. Dice la palabra que Jesús le dice, vete al lago y echa el anzuelo. Yo no sé si lo echó con carnada o sin carnada, no sé. Pero solamente dice, vete al lago, echa el anzuelo y saca el primer pez. Y ese primer pez que pique, le vas a abrir la boca y encontrarás una moneda. Tómala, sácasela de la boca y dásela a ellos por mi impuesto y por el tuyo. Hermano, este es un milagro extraordinario. Esto es asombroso, hermano. Podemos verlo de dos maneras. Uno, estaba un pez en el mar, en el lago, y el Señor hizo de manera milagrosa y soberana, porque Él hace lo que Él quiere, y puso monedas en la boca del pez. ¿Qué les parece eso? Y justo cuando hay un anzuelo allí, que yo creo que está sin nada, absolutamente nada, el pescado, esto lo estoy contando de mi manera, hermano, me produce risa, pero es algo asombroso. El pescado dice, yo voy a tomar ese anzuelo, yo tengo que picar ese anzuelo, tengo que picarlo. Y cuando lo pica, Pedro abre la boca del pez y encuentra el dinero. Eso es completamente increíble. Lo podemos ver de una segunda manera. Un pez, yo no sé cómo, se tragó unas monedas. Se las tragó hace tiempo. Y entre tantos peces, ese único pez que tenía esas monedas, en el preciso momento que Pedro está colocando el anzuelo en el lago, se dirige intencionalmente ese pez que tiene las monedas. ¿Para qué? Para que sea atrapado, y no solamente atrapado, sino para servir de puente para el pago del impuesto del Señor Jesús y de Pedro. Como usted lo quiera ver, hermano, es un milagro. Y es un extraordinario milagro. Hay algunos estudiosos que critican este milagro diciendo, pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo el Señor Jesús va a gastar un milagro en algo tan banal? No podían trabajar Pedro, no podía trabajar el mismo Jesús para pagar sus impuestos. Hermano, Jesús hacía como él quería. En muchas oportunidades vino, agarró tierra, escupió, hizo lodo, lo puso en los ojos y dio vista. Unos piensan, ¿y por qué lo tuvo que llenar de barro? Porque él quería, hermano. Y porque él hace como él quiere, porque él es Dios.
Él estaba diciendo anteriormente, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Rey de Reyes. El dueño de este templo, a quien adoro supuestamente es a mí. Y yo supuestamente debería pagar los impuestos a mí mismo, eso no tiene lógica. Sin embargo, para no ser de tropiezo, porque dice para no ofenderle, y en el término original dice para no ser de tropiezos a ellos, vamos a pagarle los impuestos. Esos impuestos al final vienen para mí. Quizás en la administración, porque eran unos judíos corruptos, maliciosos, razas del diablo, no iban a administrar bien ese dinero. Ese dinero no era para la obra de Dios. Ese eran para sus deleites y sus placeres. Sin embargo, el Señor dice, bueno, para no ser de tropiezo, yo voy a hacer un milagro y los voy a sorprender. Voy a demostrar que soy el Hijo del Señor. Y Pedro me gusta porque Pedro obedece. Pedro, siendo un pescador, un experto, no cuestiona. No dice, Señor, pero ya va. ¿No es mejor que vayamos a la bolsa de dinero y agarremos el pago? Es como que yo diga, bueno, ¿no es mejor sacar de mi cartera 20.000 pesos por mi pago y 20.000 pesos por el pago tuyo, que son 40.000 y pagamos? No, yo quiero demostrar que yo soy Dios. En estos últimos días, antes de partir, yo les voy a demostrar a esta gente que yo soy el Señor. Y de manera milagrosa, Dios permite que este pez pique en el anzuelo, sean tomadas las monedas. Y maravilloso, hermanos, porque no solamente da el pago de Jesús, porque Pedro se había metido en tremendo lío. Vamos a estar claros. Pedro había asegurado el pago del maestro, pero ¿y el pago de él? Entonces, cuando Jesús hace un extraordinario milagro o hace un milagro cualquiera, eso te bendice a ti, hermano. Y en esta oportunidad estaba bendiciendo a Pedro. Pedro tenía que ir. Y muchas veces nos toca a nosotros creer en el Señor, pero accionar. En fe tenemos que ir. Ir al lago, tener un anzuelo, lanzarlo. Con carnada o sin carnada, no importa, hermano, pero lance el anzuelo. Y el Señor va a hacer que un pez, de manera milagrosa, pique y te dé la provisión. Podemos aplicarlo así, es válido aplicarlo así. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios y Él estaba demostrando antes de partir que podía hacer todas las cosas posibles. Jesús estaba pagando su impuesto y estaba pagando el de Pedro. Tenemos ejemplos hermosísimos. Jesús no quería hacer tropezar a la gente. Él decía, para no ofender, yo no debería pagar, pero para no ofender yo voy a hacerlo. Y hermanos, nos toca a veces así. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Y nosotros podemos decir, bueno, yo soy hijo de Rey de Reyes y yo no debo pagar impuestos. Jesús no estaba apoyando la evasión de impuestos, no, al contrario. Él estaba pagando los impuestos también y es un ejemplo que nosotros debemos tomar. Cuidado con no pagar los impuestos. Cuidado con violar, qué sé yo, el pasaje de un transporte. Cuidado con no pagar en el metro. No, tenemos que pagar, hermano. No somos de este mundo, no pertenecemos a esta tierra, no somos ciudadanos de este mundo, pero tenemos que someternos a las leyes. Cuidado con seguir haciendo culto, y no estoy diciendo que la cuarentena va contra el Señor, no, hermano. Nosotros suspendimos nuestros cultos antes de que todo esto pasara. Y la prohibición no es hacia la predicación de la palabra porque igual la estamos predicando. La prohibición es hacia la propagación de este virus y tenemos que obedecer, hermano. Jesucristo, siendo Dios y siendo hombre, se sometió, por así decirlo, a pagar un impuesto. No lo haremos nosotros. Tenemos que hacerlo y seguir ese ejemplo. Dios igual, fíjense lo que está pasando aquí, Dios igual está dando la provisión. No te preocupes de dónde va a venir el dinero. Por supuesto, debes trabajar, pero va a venir la provisión. Para hacer un resumen entonces, ya cerrando, hermano, en esta oportunidad, en este segundo episodio, Jesucristo anuncia su muerte por segunda vez y los discípulos se entristecen. Ahora, si tú estás triste, si estás preocupado y angustiado en este tiempo, yo te digo, recuerda las palabras de Jesús para que halles paz. En el mundo tendrás aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. Y todo lo que ha dicho el Señor Jesucristo lo ha hecho. Todo lo que Él ha prometido, Él lo ha hecho. Faltan varias promesas. Entre esas Él dice que Él vendrá. Él vendrá por su iglesia y tú y yo somos parte de esa iglesia. Así que regocíjate en el Señor, alégrate en el Señor, confía en el Señor y sigue adelante con el propósito que tiene en esta tierra. Por segundo lugar, Jesús demuestra su soberanía. Allí lo estamos viendo en el resumen. Y cuando Él muestra su soberanía, que Él es Dios, Él hace como Él quiere. Espera los milagros del Señor, pero eso sí, obedece. Obedece. Si el Señor te dice, haz esto o lo otro, por más insólito que te parezca,
hazlo porque Él tiene un tremendo milagro para ti y para mí. El reto de esta semana es que podamos confiar, hermano. Confía en el Señor. Confía en el Señor, hermano. No sabemos cuánto va a durar esto, pero confiamos en que el Señor ha vencido y nos dará la victoria por siempre y para siempre. Qué bueno que podemos meditar en la palabra. Vamos a orar dándole gracias al Señor por este tiempo corto de meditación en la palabra, donde hoy domingo de resurrección recordamos la vida, la muerte del Señor Jesucristo, pero también su resurrección. Y más adelante, dentro de poco, vamos a tomar la cena del Señor. Vamos a participar del pan y el vino y justamente vamos a recordar cómo lo hizo el Señor Jesucristo y cómo nosotros al hacerlo recordamos su venida. Señor, muchas gracias por este momento, por este tiempo. Gracias porque podemos meditar en tu palabra, Señor. Gracias porque el Señor, antes de partir, hizo milagros y los hizo como Él quería, Señor, de una manera extraordinaria. Y te damos gracias, Señor Jesús, por tu creatividad, por tu poder, por tu soberanía, por la forma en que hacías las cosas, Señor, que rompías los esquemas, rompías los moldes. Y damos gracias al Señor porque tú estás en nuestros corazones, Señor. El llamado es a confiar, Señor. Padre, queremos tener paz en ti, Señor. Ciertamente estamos pasando momentos de aflicción, Señor, pero recordamos tus palabras. Tú has vencido al mundo. Recordamos las palabras como se las dijiste a los discípulos. Seré entregado, me van a matar, seré sepultado, pero al tercer día resucitaré. Y hoy domingo celebramos, oh Dios, tu resurrección. Te damos toda la gloria, toda la honra, todo el poder, todo el honor al que vive para siempre y por siempre. En el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Muy bien, iglesia. Vamos a entrar un momento entonces donde vamos a tener la cena del Señor. El domingo pasado le mencionamos que íbamos a participar del pan y del vino. Y bueno, mientras me van a pasar los elementos que va a tener acá, porque va a tener solamente un pan y un vino, yo quiero manifestarles que este tiempo es de alegría. Aunque fue la última cena del Señor Jesús, y me imagino allí a los discípulos con Él, y junto estaba el que lo iba a traicionar. Gracias. Muchas gracias. Estaba allí el que lo iba a traicionar. Podemos dar gracias al Señor porque aunque fue la última cena, Él dijo, bueno, yo la volveré a tomar con ustedes. Y cuando seamos rescatados por el Señor Jesucristo en una nube blanca, nosotros vamos a tener muchos almuerzos, muchas cenas y muchos desayunos con el Señor. Y ya no estaremos preocupados por esta vida, no tendremos dolor, no tendremos tristeza, no tendremos angustia ni enfermedad, solamente tendremos un gozo que el Señor nos ha prometido. Y allí donde tú estás, yo quiero que tú ubiques tu pan, el pan que simboliza el cuerpo molido en la cruz de nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados, y el vino que significa o simboliza la sangre de Jesucristo vertida en la cruz. Voy a pedirte que te vayas a Lucas capítulo 22 y vamos a leer versículo 14 en adelante. De una manera milagrosa, Dios hace otro milagro. Y los discípulos se acercan a Él y dicen, Señor, ¿dónde quieres que celebremos la Pascua? Recordemos que la Pascua era una fiesta de celebración donde recordaban que el Señor los libró de la última plaga de la muerte de los primogénitos, pero no solamente los libró de esa muerte. El Espíritu cuando pasaba y veía la sangre en los dinteles de las puertas y de las ventanas, no entraba a esa casa, sino que seguía de largo, pasó por alto y perdonó la vida de los primogénitos. No solamente pasó eso, sino que los liberó del yugo de la opresión del faraón, de ese gobierno terrible, hermano, de Egipto. Y empieza un peregrinaje, un proceso en el cual Dios iba a ser su proveedor. Dios iba a ser su columna de fuego, su nube, iba a tener el maná y Dios iba a tener cuidado de ello. Entonces, el Señor Jesús va a celebrar esta
esta fiesta para recordar lo que el Señor en el Antiguo Testamento había hecho por ellos, y nosotros ahora no solamente recordamos lo que el Señor hizo en el Antiguo Testamento, sino que recordamos lo que es el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto. Un pacto iniciado con el sacrificio de Jesucristo. Y dice la palabra en Lucas 22, 14, dice: cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo: he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Fíjense que por última vez ya les dice, pero no vamos a adelantar a las próximas episodios, ¿verdad? Dice: tengo muchos deseos de comer con ustedes antes de padecer, pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó la copa y dio gracias y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes. Les dijo: no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. También tomó el pan y después de dar gracias lo partió y se lo dio a ellos y dijo: este pan es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó la copa después de la cena y dijo: esta copa, atención aquí, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes, pero sepan que la mano del que me va a traicionar está con la mía sobre la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre se irá según está decretado, pero ay de aquel que lo traiciona. Entonces vemos allí que hay una escena conmovedora, la última cena, retratada en muchos cuadros famosos. Está Jesús con sus apóstoles y él está diciendo: bueno, a partir de este momento va a empezar un nuevo pacto. No por obras para que nadie se gloríe, sino que es un pacto basado en la gracia. Y la gracia es amor, un favor no merecido. Y Dios ha entregado por amor a su Hijo. Nosotros no lo merecíamos, sin embargo, lo recibimos por fe, ese favor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo sé que ustedes están en familia, la mayoría está en familia, algunos están solos, como en el caso de mi esposa Luz, que le mando saludos y besos, allá que está con Victoria. Y yo motivo, hermano, de una manera con respeto, con temor a Dios, porque es un momento sagrado, este momento en que recordamos su muerte, su sepultura y resurrección. Que si hay padres de familia, fíjense que el apóstol Pedro dice que nosotros somos linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, que somos sacerdocio santo, somos sacerdotes santos. Y desde la antigüedad y aún ahorita debe ser practicado así. Los padres de familia, que son responsables del sacerdocio en el hogar, tomen este tiempo para liderar, para servir, porque los sacerdotes lo que hacían era servir. Sirvan a su familia. Y allí donde están un padre de familia junto a su esposa, no sé, sus hijos, sirvan a su familia. Tomen el pan, pártanlo, sirvan en una copa o en un vasito, no importa, si no tiene copa, pero puede ser un vasito, sirva el vino. Y vamos a orar por estos elementos. Cada padre de familia va a orar por los elementos, por el pan y por el vino. Si usted está sola, no importa también. No le hace falta un esposo o un hombre para que le sirva. No. Solamente estoy diciendo en el caso de los matrimonios. Nosotros normalmente presencialmente, yo le pido el favor a que ministren, a que sirvan a otros un matrimonio. Y el matrimonio sirve a la iglesia porque tenemos una visión familiar. Pero ahora que cada familia está en casa, entonces el esposo le pido por favor que agarre el rol de líder, de sacerdote y que sirva a su familia. Así como Jesucristo nos sirvió y se entregó por amor. Entonces vamos a orar por los elementos. Tomen los elementos allí en su casa y vamos a orar y démosle gracias. Señor, muchas gracias por este momento. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad, el privilegio, Señor, de tomar la cena del Señor. Padre, recordamos tu sacrificio, Señor. Y recordamos precisamente ese momento donde tú hacías una transición del antiguo pacto al nuevo pacto. Había una nueva oportunidad de ser salvos, Señor. Pero no era por lo que hiciéramos nosotros, sino por lo que ibas a hacer tú en la cruz. Y en base a ese sacrificio, a la fe, al creer en lo que tú hiciste, podemos tener vida eterna, Señor. Gracias porque el solamente hecho de creer nos da la vida eterna. El solo hecho de creer que fuiste
fuiste crucificado, que moriste y que resucitaste, Señor, cuando lo creemos y lo confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón, somos salvos, así lo dice la palabra, Señor. Gracias, Señor, por tu cuerpo, por tu entrega, Señor, total en la cruz del Calvario. Gracias por tu sacrificio, aunque fue doloroso y fuiste molido por nuestros castigos, por nuestras rebeliones, Señor, te damos gracias por este pan, Señor, que simboliza tu cuerpo, Señor, ahí crucificado en la cruz. Gracias porque ese cuerpo no se quedó allí, sino que fue resucitado. Y cuando las mujeres fueron al sepulcro, la tumba estaba vacía, Señor. Gracias, Señor, porque tu cuerpo no estaba allí, Señor, sino que tú cumpliste con tu promesa. Gracias por este pan, Señor, pero también gracias por este vino, Señor. Te damos gracias por tu sangre vertida en la cruz, porque tu sangre inicia un pacto de gracia, Señor. Y esta sangre, aunque fue derramada, Señor, cubre multitud de pecados, Señor. Y sigue dando perdón, borra los pecados, Señor. No de una manera mágica, sino de una manera de sacrificio, Señor. Y por eso te damos toda la gloria. Te presentamos estos elementos, Señor, los consagramos. Y Padre, iniciamos este tiempo de cena, Señor, donde recordamos tu muerte, pero también tu resurrección y tu venida. Gracias en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Como ya les dije, ya seguramente repartieron los elementos. Vamos a irnos entonces a primero a los Corintios. Y el apóstol Pablo, aunque no estuvo allí, él dice: yo fui enseñado. Como el Señor lo hizo, a mí me enseñaron. Y en esta oportunidad les voy a enseñar a ustedes. Y en Corintios 23 dice: yo recibí del Señor lo mismo que les transmito o transmití a ustedes. Que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan. Después de haber dado gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo. Este es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Comamos todos en el nombre de Jesús. Continúa la palabra diciendo: de la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Bebamos todo. Gracias, Señor, por tu pan, por tu cuerpo entregado. Y gracias por tu sangre, Señor. En tu sangre tenemos remisión de pecado. Gracias, Señor. Por último dice: porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Iglesia Vida Eterna, iglesia que nos están viendo de diferentes partes del mundo, hermano, hermana, familia del Señor, estamos anunciando con este acto que Jesucristo no solamente murió y resucitó, y fue sepultado, resucitó y está a la diestra de Dios Padre. En este momento el Señor te está viendo cara a cara, tu espíritu se ha conectado con Él y podemos unirnos, así sea de manera virtual, pero estamos celebrando que Jesucristo vive y reina para siempre. Señor, muchas gracias, Padre, porque una vez más nos das la oportunidad de participar junto a los santos, junto a mis hermanos, junto a aquellos que fueron comprados con la sangre de Jesucristo y pertenecen a la familia de Dios. Hemos recordado hoy, domingo de resurrección, Señor, tu padecimiento, Señor. Y damos gracias, Señor, porque no te negaste para morir por nosotros, Señor. Al contrario, fuiste valiente, Señor, y te entregaste por completo. Y aquí fue un sacrificio terrible, Señor. Y tu padecimiento fue terrible, Señor. Damos gracias porque por tu muerte somos salvos, Señor. Y damos gracias, Señor. Estamos agradecidos, Señor, por tu sacrificio. Padre, te esperamos pronto, Señor. Mientras tanto, estamos acá en esta tierra, Señor. Esta tierra quizás en este momento está convulsionada, Señor. Sin embargo, en tus palabras hallamos paz, Señor. Porque sabemos y entendemos, Señor,
que tú vienes pronto por tu iglesia. Y así como este coronavirus, todo el mundo habla de él y quizás todo el mundo hasta lo ha visto en otras personas porque están enfermas, así será tu venida, Señor. La palabra dice que todo ojo le verá, Señor. Y sabemos y entendemos que este evento será extraordinario, Señor. Con nuestros ojos veremos, Señor, tu rostro, tus ropas resplandecientes, tu poder, Señor, y nos alegraremos en ti. Gracias, Señor, por tu venida. Gracias porque vienes por tu iglesia. Gracias por tu rescate. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, qué bueno poder participar de la cena, quizás de una manera diferente. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar así. No sabemos si será un mes, 2 meses o 3 meses, pero una vez al mes participaremos entonces en casa de la cena del Señor. Por último, iglesia, ya estamos finalizando este tiempo de transmisión. Lo hemos hecho un poco rápido, pero agradable al Señor. Yo me siento muy contento porque yo sé que están conectados allí. Quizás no estoy viendo, pero ya pude ver en algunas pausas allí que están conectados. Y doy gracias al Señor porque ustedes se están congregando aunque estén en casa. Llega un momento también importante, quizás es un momento hasta incómodo para otros, pero para otros o la mayoría es un momento de gozo, que es el tiempo de dar. Y tú no estás acá para acercarte, agarrar un sobre y caminar en obediencia, en alegría al alfolí o al lugar donde se ponen los diezmos y ofrendas. Pero vamos a ponerte un video que te va a motivar a dar. Y tú lo puedes hacer a través de transferencia. Te vamos a dar los datos por interno para que tú puedas participar, sea con mucho, sea con poco, no importa. Lo importante es que lo hagas de corazón. Dice la palabra, según haya sido prosperado en la semana, dice cada uno aparte y dé con un corazón alegre, con un corazón dispuesto. Esta es parte de la adoración también. Necesitamos dinero, y debemos decirlo así, francamente, para sostener la obra. No estamos ocupando el edificio, no estamos ocupando el lugar que llamamos iglesia, pero igual lo estamos pagando iglesia. Y necesitamos de tu aporte. Así que mira este video. Si puedes hacerlo de una vez, puedes hacer una transferencia a la cuenta que hemos dispuesto para el fondo del dinero, de las ofrendas y diezmos. Y si no la tienes, puedes escribirnos aquí al WhatsApp o a Instagram o a mi teléfono personal diciendo yo quiero ofrendar para que la obra del Señor siga adelante. Y te aseguro que el Señor te va a bendecir. No porque lo haga, porque el Señor igual te bendice. Cuando ofrendamos, estamos agradeciendo por todas las bendiciones que hemos recibido durante toda nuestra vida. Así que, iglesia, anímate a dar, a ofrendar y a diezmar. Hola hermanos, Dios les bendiga. Para los que aún no saben mi nombre es Edimar Armas. Soy la tesorera de nuestra iglesia Vida Eterna. Todos sabemos la gran crisis sanitaria que estamos pasando a nivel mundial. Pero como hijos de Dios tenemos la certeza que nada nos faltará. Es por eso que te animo a que puedas dar tu diezmo y ofrendas, así como lo dice en 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Por eso te animo a que des con alegría. Dios te bendiga y te provea en todas tus necesidades. Muy bien, iglesia, ya estamos finalizando. Tenemos más de 1 hora de transmisión, un poquito más. Sin embargo, queremos agarrar unos 2-3 minutos para orar. La palabra dice que nosotros, si estamos angustiados, si tenemos alguna necesidad, dice la palabra que no nos angustiemos, sino que presentemos nuestras peticiones delante del Señor y agradezcamos a Él, porque estamos depositando nuestras cargas en el Señor, pero con fe. Así que, iglesia, yo te motivo a que tú puedas escribirnos, puedas poner tu motivo de oración. A mí me van a pasar una lista, quizás no todas, porque algunos hermanos se motivan después en el transcurso, pero creemos que cuando tú colocas el texto allí, tu fe está activando el poder de Dios y la mano de Dios se mueve cuando oramos. Cuando oramos, la poderosa mano de Dios se mueve a favor de nosotros. Así que, iglesia, te motivo a que tú puedas escribir allí, confiando en que el Señor, ahora vamos a orar por este virus, de coronavirus, para que no se siga propagando. Vamos a orar por los enfermos, por las personas que lamentablemente han fallecido.
Aquí me están prestando un celular. Muy bien, aquí dice Sandra. Sandra agradece al Señor por sostener su vida, porque siente que los brazos del Señor están con ella. Y bueno, está pidiendo básicamente por Luna, por su esposo, por ella. Ella está hospitalizada por ahora, pero creemos que Dios ha operado milagros en la vida de Luna. Y no solamente en la vida de Luna, sino también en sus padres, que sé que están confiando cada día más en el Señor. Yancelis pide por Mateo y su recuperación. Ya está respirando sin tubos y damos gloria a Dios, hermanos. Damos un aplauso al Señor porque Él está obrando, estaba en la UCI, en cuidados intensivos, y damos gracias al Señor que ya está respirando por su propia cuenta. ¿Qué otra persona pide oración? Yo quisiera que ustedes escribieran allí, si así lo desean, y podamos conectarnos. Igual los motivos van a estar saliendo por este lado, a un lado derecho van a estar los motivos. Igual nosotros los miércoles estaremos orando por esos motivos en las casas de oración Vida Eterna. Y sabemos que el Señor escucha. Aquí dice Edimar Quintero, pido por la familia para que Dios provea y cuide siempre. Amén. Muy bien, ¿qué otra petición hay por allí? Yo sé que hay muchos desempleados, hay personas que tienen negocios y lamentablemente tienen cerrado por más de un mes y están en riesgo de quiebra y bueno, lamentablemente ha tocado a muchos y bueno, no queremos que quiebren ni que despidan a sus empleados, al contrario, queremos que sean prosperados y que las familias que allí trabajan sean prosperadas también. Ana Patricia dice por mi alumna Martina, aún está en UCI. Bueno, vamos a orar también para que Martina salga de UCI, Dios opere milagros allí y el Señor pueda de verdad manifestar su gloria y su poder. Rafael dice, por mis hijos que están en Colombia, que tengan mucha salud. Amén. Reinaldo, por las personas que están yendo a trabajar y por las condiciones de trabajo. Algunas personas están siguiendo trabajando y no permiten cuidados ni tienen prevención con respecto a la cuarentena y tenemos que orar al Señor por ellos para que el Señor los proteja. Daniel dice por los migrantes que están siendo desalojados en varios países y se están regresando a Venezuela. Esta es otra realidad que nos está invadiendo y están muchos venezolanos completamente a la deriva, hermano, y esto es terrible, ¿verdad? Alegría, que está en España, dice Dios les bendiga. Por la familia, sanidad para mi hermano Emmanuel. Muy bien. Por el personal de salud. Iglesia, vamos a orar creyendo al Señor. Muchas gracias, Señor, por este tiempo, por este momento. Padre, mira todas las peticiones que allí están, Señor. Muchas personas están pidiendo por sus trabajos, Señor, porque están en riesgo. Y te pedimos que, Señor, tú actúes de manera milagrosa. Esta situación del coronavirus, esta enfermedad, nos ha tomado por sorpresa, Señor. Y no queremos, Señor, desmayar. Por eso, en el nombre de Jesús, te pedimos, Padre, que tú, Dios, sostengas a los empresarios, a todos aquellos que dan trabajo, sosténlos, Padre, y no permite que sus negocios puedan quebrar. Al contrario, permite que tú le puedas dar una salida y estos negocios puedan desarrollarse al punto tal que no solamente tengan los que ya están trabajando, sino que necesiten más obreros, Padre. Esto les permitirá trabajar y llevar a través del dinero comida a sus casas. Yo te pido, Señor, que bendiga a los empresarios, bendice a los empleados, a los que quizás están trabajando y se están exponiendo, Señor, ayúdales. Permite que tú pongas barreras espirituales en el nombre de Jesús para que ninguna plaga, ninguna enfermedad toque sus vidas, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú vayas como poderoso gigante delante de cada empleado, de cada persona que sale a la calle por necesidad a trabajar. Ve tú delante, Señor, en el nombre de Jesús. Mira a las personas que están en UCI por la luna de Patricia. Levanta a esta niña en el nombre de Jesús. Padre, visítala donde esté. Pon tu mano sanadora, Señor, en su cuerpo, en sus órganos, Señor, y que ella pueda sentir tu presencia, Señor, y que de manera milagrosa, Padre, ella se pueda levantar
y el personal médico pueda ver que es un milagro tuyo, Señor. Así también oramos por Mateo, que ya está respirando con sus pulmones. Permite, Señor, en el nombre de Jesús, que tu bendición esté con él, Señor, y que podamos recibir, Señor, testimonio de que él ya está fuera de un hospital, que está sano y que, oh Dios, ha dado la gloria a ti. También te pedimos por Luna para que tú la bendigas. Bendice a Luna, Señor, quita toda infección, toda fiebre, todo dolor, Padre. Su organismo que es tan pequeño, Señor, lo ponemos delante de ti para que tú le toques, Señor, con tu poder y ella pueda, en el nombre de Jesús, Señor, ser restaurada. Bendice a sus padres, a Sandra, a Oakland. Dale, oh Dios, de tu serenidad, de tu paz, de tu tranquilidad, que ellos puedan confiar en ti, Señor, al 100%, que ellos puedan descansar en ti, porque ella está en tus manos, Señor. Así te pedimos por todos los enfermos de coronavirus, Señor, por aquellos que tienen complicaciones respiratorias, no solamente por los que tienen coronavirus, por los que tienen cáncer, por los que tienen tumores, Señor, por los que tienen enfermedades terminales, por los que están en camas, en hospitales, en clínicas, en ambulatorios, los que están en casa, Señor, que están padeciendo, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, en el nombre, Señor, que es sobre todo nombre, en Jesucristo que resucitó y venció la muerte, que tú levantes ahora a los enfermos en el nombre de Jesús. Señor, que tu poder, que tu mano poderosa toque a los enfermos, Señor, y la enfermedad retroceda, salga de sus cuerpos, Señor, de los hospitales, de las casas. Reprendemos en el nombre de Jesús y echamos fuera toda enfermedad, Señor, y declaramos sanidad, Señor, en el nombre de Jesús. Declaramos restauración, regeneración de los cuerpos en el nombre de Jesús. Los tumores, los cánceres, Señor, en pulmones, en riñones, páncreas, hígado y cualquier otro organismo, Señor. Declaramos sanidad en el nombre de Jesús. Ceguera, Señor, otitis, dolores en los huesos, reumatismo, cualquier otra enfermedad, Señor. En la sangre de Jesucristo hay poder, hay restauración, hay sanidad, Señor. Bendice, Señor, a los enfermeros, enfermeras, médicos, a todo el personal que trabaja en un centro clínico, ambulatorio. Protégelos con tu poder, no solamente con las mascarillas o las máscaras que utilizan especiales, Señor, sino que tu poder vaya delante de ellos, Señor, y que ellos no sean contagiados, Señor. Bendice a los gobernantes de diferentes naciones, a los presidentes, bendice a las naciones, Señor, bendice a la humanidad, bendice a esta tierra, Señor. Nos humillamos delante de ti, Señor, nos humillamos delante del Todopoderoso, Señor, para que tu poder, Señor, baje a la tierra, Señor. Sane nuestra tierra, perdones nuestros pecados, Señor, y en humillación nosotros podamos levantar nuestro rostro, pero es para declarar que en el nombre de Jesús, Señor, toda rodilla se doblará y que somos salvos en ti, Señor. Nos humillamos delante de ti. Bendice todas las peticiones que están allí, los hijos de mi hermano Rafael que están en Colombia, los hijos de cada uno de nosotros, a cada familia de vida eterna, a cada familia, Señor, de las iglesias representadas, Señor, en diferentes países, a la iglesia universal, Señor, a los ministros, a los pastores, a los apóstoles, a todo aquel que proclama tu evangelio, Señor. Bendícelos y cúbrelos con tu poder, Señor. Bendice a nuestra amada Venezuela, Señor. A los habitantes de Venezuela, a los que están allí, Señor, quizás sufriendo cualquier tipo de escasez. Te pedimos, Señor, que tú operes milagro en la vida de cada venezolano, Señor, y que tu poder les pueda sostener, Señor. Te damos gracias por esta transmisión, Señor, porque hemos glorificado tu nombre, Señor, y con gozo, Señor, nos alegramos porque tú vives y reinas para siempre y sabemos que retornarás por nosotros, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bueno, iglesia, Dios les bendiga, Dios les guarde. Qué gusto el poder saber que están conectados, el poder saber que están adorando al Señor a través de la música, el poder saber que están invirtiendo en la obra del Señor. Me contenta el saber que están escuchando la palabra y no solamente la están escuchando, sino que la están poniendo en práctica. Iglesia, es tiempo de anunciar las maravillas del Señor. En medio de esta crisis es tiempo de anunciar las maravillas del Señor. Les amo en el Señor, les he extrañado un montón. Seguramente nos veremos pronto y nos podremos abrazar. Así que, iglesia, oro por ustedes, por cada uno de ustedes en las mañanas. Les invito en esta semana, todos los días, a las 9 de la mañana por Instagram. Estoy haciendo un Instagram Live en vivo con un devocional Esperanza Diaria de 9 de la mañana
a 9:30 a más tardar, donde analizamos la palabra, donde buscamos aplicarla en nuestras vidas y buscamos hallar esperanza diaria en esa palabra. El miércoles tenemos oración en los hogares, estaremos pasando el programa para que usted pueda hacer en familia un servicio de oración, una reunión de oración con sus familiares. Los sábados no tenemos actividad, por supuesto, por la cuarentena, pero se le está pasando el programa a todos los niños. Si todavía no lo tienes, lo puedes pedir por privado y te vamos a pasar un programa para que los domingos los niños también puedan hacer una actividad y puedan conocer de Cristo. Dios les bendiga, iglesia. Estamos en contacto. Les amo en el Señor y nos estaremos viendo a través de estos medios. Dios les bendiga.